¿Alguna vez te preguntaste qué es la inspiración para vos? Nosotras sí, y con este podcast encontramos la excusa perfecta para conversar sobre qué nos gusta y qué nos enciende. Creemos que charlar y escucharnos aclara el rumbo. Por eso invitamos a personas con distintos caminos de vida para descubrir qué es la inspiración para cada una de ellas. Soy Nale Caligaris. Soy Vero Tufró. Somos Nave y estamos al sur del mundo. Desde acá, en este paraíso patagónico, alzamos la voz y te invitamos a subirte y dejarte llevar por estas historias. Ya nos contarás con cuál te identificás. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Nave Podcast. Hoy estamos con una nueva invitada, muy contentas de recibirla. Hola Vero, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, amiga? Acá muy contenta de recibir a esta persona para mí muy especial. Ella es Luz Santomauro, es escritora, actriz y licenciada en letras, formada en la UBA y en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Ella en 2020 publicó su primera novela, que se llama Las Incondicionales, que ya va por su tercera edición. Bien ahí. Y anteriormente fue reconocida en el concurso nacional Adolfo Bioy Casares por su libro de relatos Arqueología de la Redención. También escribió y dirigió obras de teatro y actualmente trabaja en nuevos proyectos literarios y escénicos. Desde hace años que acompaña procesos creativos y de escritura a través de talleres, clubes de lectura y espacios de formación. Coordina el Club de Lectura por Puro Placer y el taller Escribir y Publicar. Y además de otros espacios vinculados a la creatividad y la teoría literaria, donde acompaña a personas a encontrar su propia voz y llevar sus proyectos al mundo. Hermoso. Hola Luz. Bienvenida, Bienvenida. Luchi. Gracias, chicas. Qué alegría estar acá. Me encanta el podcast de ustedes. Qué Hermoso. lindo tenerte acá, por Dios. Qué lindo. Bueno, como siempre, vamos a arrancar, por supuesto, pidiéndote que nos cuentes un poco sobre lo que haces, sobre tu trabajo como escritora, como dramaturga, que nos cuentes también un poco sobre tu novela Las Incondicionales, que está espectacular, y sobre todo también sobre tu trabajo como mentora de procesos de escritura y facilitando estos espacios grupales creativos en tus talleres literarios. Un poco de todo eso, sos un montón. Todo eso. Claro, Sos yo un montón. Vamos por dentro partes. entiendo ¿Por dónde empiezo? Bueno, a ver, creo que voy a empezar un poco, voy a responder un poco teniendo en cuenta la finalidad del podcast y cómo están emparentados los mundos del arte, de la escritura y de la docencia, por decirlo, o docencia o este lugar de facilitadora para los otros. A mí es algo que me da mucho placer hacer, siento que lo hago muy bien, porque hay algo que me conecto muchísimo con la sensibilidad del otro, con ese proyecto que está queriendo sacar adelante, pero además porque retroalimenta muchísimo mi trabajo. Claro. Yo en los últimos años me dediqué cada vez más a estos procesos de acompañamiento y me dio también mucha agilidad de lectura, de análisis y de escritura para mis propios proyectos. O sea, Claro. hubo un momento donde me di cuenta que la experiencia escribiendo no la ganaba solo escribiendo, sino también acompañando a otros. O sea, un momento, hará unos 4 años, donde empecé a sentir que escribía de otra manera, Wow. más rápido, pero no por velocidad, sino como con una capacidad de procesar diferente, y que tenía que ver mucho con esto de también de habituarme mucho a dar devoluciones en vivo. Yo por lo general los materiales los leo en el momento, no los leo previamente. Eso me genera una adrenalina hermosa de estar ahí 100% presente en lo que estoy escuchando, porque el otro está esperando que vos le digas, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Y vos tenés que saber cómo resolverlo, o por lo menos hacer las preguntas necesarias. No siempre es, haz esto, sino a veces es saber hacer, muchas veces es saber hacer las preguntas a la otra persona para ayudarla a encontrar ese norte, ¿no? Entonces en un momento dije, wow, qué distinto que estoy escribiendo ahora, y qué involucrados que están entre sí ambos procesos, ¿no? Claro. Si bien a veces sí es verdad que por ahí me pasa que cuando estoy acompañando
muchos proyectos a la vez, me queda quizás poco margen para los propios. Entonces ahí es como una cuestión de, bueno, de empezar a ir equilibrando. Sí, bueno, también yo soy madre de 2 criaturillas, una de ellas bastante nueva en el mundo, tiene 3 años, Claro. entonces ahí un poco se me armó una competencia de tiempos, ¿no? Claro. De a poquito me estoy reencontrando con algunas rutinas, algunas cosas que puse en pausa. De hecho, en el último tiempo, desde que nació mi hija más chica, yo tenía una novela en curso, quedó medio parada ahí y me aboqué a los cuentos porque sentía que era como un formato más breve y que me permitía en ese momento de mi vida abarcarlo o abordarlo más que la novela que requería, que es un trabajo de más largo aliento, ¿no? Pero está bueno porque, adaptado a tu vida. Como que adaptaste lo que vos digamos, el impulso que tenías de escribir a tu realidad, que eso me parece clave. O sea, no es que dijiste, bueno, no estoy para escribir, no puedo escribir una novela, no escribo nada hasta que tenga tiempo. No, o sea, el impulso es tan fuerte que le encontramos la manera como sea. Sí, Listo, y cuentos. eso es algo en lo que yo insisto un montón porque algo que también descubrí mucho en los últimos años es como yo le llamo mitos, mitos que hay en torno a las prácticas artísticas. Después me di cuenta que yo también los había tenido en algún momento, pero me había olvidado, como ya los había trascendido, me había olvidado, ¿no? Pero esta cosa de el don, el talento, bueno, sí hay talento, pero no hay trabajo, no hay nada. Claro. Tal cual. No hay absolutamente nada, ¿no? Y entonces como que hay mucha gente que no arranca a hacer algo que le gusta porque piensa que tiene que tener una disposición en particular, y lo cierto es que no. Incluso yo laburo, doy distintos tipos de talleres, algunos para personas que están arrancando, otras para personas que ya vienen escribiendo, donde ahí laburamos mucho con la reescritura, y sin embargo, una de las cosas más lindas que para mí fue un descubrimiento alucinante, pues yo siempre, cuando había tallereado, eran los típicos talleres donde laburás, lees tu texto, recibís una devolución, reescribís, volvés con tu texto, ese feedback que a mí me encanta, pero hace un par de años empecé a dar un taller que se llama ¿Se escribe o se escribe? Que era como, yo te garantizo que si venís vas a escribir. Que es para toda esta gente que dice, ay, pero yo no sé si me va a salir algo. Te va a salir algo. Vos tranquila que te va a salir algo. Y pueden dar fe miles no, me fui a la miércoles, pero digo, muchas personas que han pasado por el taller y que ahora hace años que siguen tomando talleres conmigo, o lo mismo en las tutorías individuales, me dicen, ¿te acordás cuando yo te preguntaba si me podía anotar en el Se escribe o se escribe, que no me iba a salir nada? Y el Se escribe o se escribe es un taller donde yo facilito a través de algunos juegos y consignas un momento de escritura, tiene ese vértigo de escribir en el momento. Escribimos con un cronómetro, que el cronómetro puede ser un gran dictador, pero en realidad es un gran aliado, porque al final no tenés tiempo para perder, porque se acabó el cronómetro y tenés que tener algo. Sí. Y el Se escribe, no laburamos reescritura. Ni siquiera a veces leemos todas las producciones, y sin embargo, cuando empiezan a pasar las semanas y ese grupo de gente continúe, vos decís, pero están escribiendo mucho mejor. Claro. Y yo no di grandes devoluciones, ellos no reescribieron, no di indicaciones, pero están escribiendo todas las semanas. Claro, pasaron a la acción, claro, ¿no? Y tienen algo ahí para ver, que les devuelve algo y vas dando confianza a eso. Sí. Y se van encontrando también muchas veces en lugares de escritura impensados, porque obviamente que cuando uno arranca va siempre a sus lugares conocidos, pero de golpe este taller lo que tiene, como se labura mucho de manera comunitaria, de colectiva, y a veces es con pedazos de textos de los otros, o con visiones de los otros, o con una idea de otro, te obliga a plantarte en otro lugar y de golpe leen y dice, yo no puedo creer que yo escribí esto, ¿no? Claro. Como recuperan otros tonos, otros registros. Después siguen en el propio, ¿no? Porque está también la manifestación propia de algo que quieren hacer o un estilo que van buscando, pero es como, es un laboratorio, es como, si quiero puedo hacer esto. También. Claro. Entonces, para mí eso sí fue un descubrimiento. O sea, yo ya sé la típica frase, a escribir se aprende escribiendo. Es verdad. Para mí siempre era escribiendo y reescribiendo, y con este taller aprendí que
en el solo acto de escribir hay un perfeccionamiento, en esa acumulación de experiencia hay un perfeccionamiento. Sí, hay un pulir, ¿no? De la propia voz también. Un escucharse. Claro. Sí, interesante. Claro. Y esto, digo, llegaste acá, porque esto obviamente yo lo sé porque te conozco, pero digo, vos llegaste a estos talleres, digamos, este es como el paso siguiente de todos tus años como docente. O sea, vos venís también con una experiencia que no es menor y que digo, vos hoy podés sentir y percibir y poder indagar en todos estos procesos porque acompañaste un montón de otros procesos, no puntualmente quizás de escritura, pero sí como docente muchísimos años, donde, digamos, tenés un oficio en transmitir y en acompañar en el aprendizaje a distintas personas. Que hoy, lo ponés, el foco está esto en... te acompaño en tu proceso de escritura, en tu proceso creativo, que me parece espectacular, pero hay como todo un recorrido también que te llevó a hoy estar acá. Sí, y también está el haber sido acompañada. Bueno, porque, también. O sea, he tenido la suerte de tener grandes maestras, grandes maestros, no solo de escritura, sino en la Escuela de Arte Dramático, donde yo muchas veces me veo diciéndole a mis alumnos de escritura cosas que me han dicho sobre la actuación que son perfectamente aplicables. Claro. Sí. Y decís, ay, y que me sale de adentro como que son ya enseñanzas que se te tatuaron en el ADN, ¿viste? Son constitutivas. Claro. Entonces, tipo, hay algo ahí de haber prestado mucha atención a mi propio proceso. Claro. ¿Cuándo me sirvió que me trataran de una manera o de otra? ¿Cuánto crecí siendo tratada de una manera o de otra? Que sí me da una sensibilidad para poder, porque nunca yo me olvido que estamos hablando con una materia prima muy especial, que es la sensibilidad de la persona, el mundo interior de la persona. A veces son vivencias que están puestas para la literatura, entonces soy como, siempre intento ser muy, muy cuidadosa con cómo digo las cosas, porque a veces me estoy metiendo un poco con la vida de esa persona, sobre todo al principio, que les cuesta un poco separar esa identificación entre lo que vivo y lo que escribo, ¿no? Después la van rompiendo cada vez más y disfrutan de romperla, pero esa lealtad, que es una de las primeras cosas, hay que romper esa lealtad, lo que vivo y lo que escribo. Y entonces trato de ser muy cuidadosa para no decir, ay, qué lindo que está, si requiere trabajo, pero como siempre poder rescatar también lo que sí está funcionando, como ser delicada a la hora de hacer una devolución que le permite a la otra persona crecer, porque estoy diciéndote lo que estoy viendo en el texto, porque no te lo voy a edulcorar, pero a su vez siendo respetuosa de lo que el otro está viviendo, lo que está sintiendo en ese momento. Sí, lo que está abriendo. En ese momento, porque no todos pueden escuchar lo mismo. Eso registro mucho, ¿no? Eso sí me lo dio mucho el aula. Yo trabajé muchos años en escuela. Entrar al aula y decir, ok, pasó algo. ¿Viste? Los sentidos, cuando vos sabés antes de inteligir, ¿no? Sabés antes de saber, como, bueno, yo lo había traído, pero esta actividad para hacer no la vamos a hacer. Claro. ¿No? Como esa intuición, eso lo jugué mucho. Pegar volantazos y decir, no vamos a ir, vamos a hacer esto otro. E inventar en el momento, porque no tenía nada. Claro. Y que, es como, inventar. Son parte también de hacer un trabajo más entretenido cuando ya lo hiciste muchas veces, ¿no? También de buscarte vos la vuelta para que sea creativo para uno también. Para como que sea más vivo también, ¿no? Que esté vivo, porque yo creo que la enseñanza no es como dar instrucciones sobre algo, ¿no? Sino esto que vos decís, digamos, como que en tu enseñanza lo que vos aprendiste, como a vos te acompañaron, lo que te pasó a vos sale ahí en el proceso de acompañar a otros, digamos. Yo lo hago el paralelo en dar clase de yoga, es como que uno, porque yo doy clase de yoga, no puede enseñar lo que no sabe, lo que no le pasó, lo que no lo atravesó. Podés dar una instrucción, sí, pero digamos, la verdadera enseñanza que tiene que ver con que puedas acompañar a otro en su proceso, tiene que ver con eso, con ponerte vos, con lo que para vos sí, está vivo, digamos, ¿no? Sí, y detectar también, y también poder hacer esa diferencia de lo que me funciona a mí, cuando escribo es X,
pero a esta persona le funciona exactamente lo opuesto, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo, a mí me encantan los típicos decálogos de escritores, ¿no? Los consejos de escritores. Me fascinan porque a veces agarras un escritor X y un escritor Y y lo que están planteando es lo opuesto. Y claro. me parece fascinante porque digo, es ahí donde uno tiene que entender que no hay una normativa indestructible a seguir. Es encontrar qué me funciona. Y eso también fue un baño de humildad importante para mí, porque yo como algunas cosas era como, esto te va a funcionar, sí o sí. Y en un momento dije, no. Claro. No. ¿Sabes que no? A mí no te funciona sí o sí. Como, tranqui. A mí me funciona esto, Claro. me funciona esto, pero conozco gente a la que le funciona esto otro. Claro. ¿No? Ascendente en Leo se calmó. Dijo, pará, cálmate. Vino Turuna en Libra y dijo, equilibremos. Flexibilidad. Sí, eso era como... Sí, a mí lo que me parece que está buenísimo de lo que decís es que trabajas como con una rigurosidad amorosa, pero como que ves el potencial en lo que el otro está trayendo. Entonces es como, ok, yo veo ese potencial que vos hoy no podés ver por el oficio que tengo, no por nada del otro mundo, pero entonces es como ir sacando con rigurosidad, pero siempre de manera amorosa, porque entendés que estás trabajando con su mundo sensible, para lograr que ese potencial aparezca y esa misma persona lo pueda ver. O sea, porque esto que contás de cómo empiezan a escribir y de repente, están escribiendo bárbaro. O sea, eso la persona lo empieza a percibir también y eso motiva, obviamente, a seguir y seguir y avanzar. El nivel de placer que yo experimento cuando empieza a pasar eso, que es como Claro. lo que yo ya veía y vos medio Claro. que tuviste que confiar en mí, Exacto. porque, bueno, me entrego. Hay un acto de confianza muy grande también. Sí. Eso yo siempre se los agradezco. Porque yo tiro y es como, bueno, confían. Y el momento en que se hace esa magia donde empieza a aparecer, donde eso que era potencial empieza a brillar y que vos sabías que iba a pasar, pero efectivamente está pasando y es como... ¡Ay, qué lindo! Sabías que iba a pasar, pero necesitabas también la entrega del otro, porque digo, es un proceso con el otro, o sea, no es yo te voy a decir qué es lo que tenés que hacer, para nada. Vamos juntas descubriéndote, yo te voy a guiar, pero esto depende 100% de vos. O sea, si vos no te sentás y escribís, esto no va a pasar. No, tal cual, y no solo escribir, sino muchas veces enfrentar algunas cuestiones simbólicas y psicológicas, te diría, la escritura revela un montón Claro. de una misma o de uno mismo a unos niveles no tan directos, o sea, Claro. a niveles medio... Yo a veces digo cosas que yo digo, tengo la antena, les digo cosas a mis alumnos que digo, tengo la antena ahí porque me miran como diciendo, pero esto como vos lo sabés. Como yo no lo sé, pero lo estoy leyendo. Claro, te estoy leyendo ahí. O sea, vos lo estás diciendo. Obviamente en un nivel muy, muy chiquitito, ¿no? Porque no es que los otros compañeros lo detectaron, pero yo sí lo detecto y me miran como diciendo, ¿vos me metiste micrófonos en casa o qué? Y es como, no, pero bueno, dale, te metiste por ahí. Ahora dale, ¿viste? Claro, lo que pasa es que vos le estás fascinante. escuchando la voz chiquitita. Esa voz chiquitita que está apareciendo ahí lentamente y vos decís, ahí estás. Vení. ¿Y sabés de dónde tengo el ojo yo? En lo no dicho. Claro. Qué interesante. En lo no dicho también. Ay, que en literatura es todo, ¿viste? No, qué como el silencio en la música, ahí tenés una riqueza espectacular. ¿Y cómo fue que llegaste vos a la escritura? Ay, sí, bueno, no, yo primero de chica, toda la vida escribiendo mis diarios, tengo mi diario, bueno, no lo voy a mostrar porque es un podcast, pero lo tengo ahí. Claro, de golpe se acordaba que era un podcast. Bueno, hay varios que son con imagen. Ay, qué lindos. Tengo mi diario, escribía todo el tiempo cuentos, novelas, mis historias, escribía mis obras de teatro cuando era chiquita y era una época donde se podía jugar en la vereda. Yo pasaba horas en la vereda con mis amigas y mi hermana. Y entonces yo escribía, era bastante autoritaria.
Era autoritaria. Sí. Directora. Directora, entonces, no, era la típica que escribía la obra, las agarraba a las chiquitas estas que eran mis amigas, les asignaba un Secuaces. papel yo, no elegían de qué querían actuar, por supuesto la protagonista era yo, y las otras eran vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto. Ensayábamos, yo protagonizaba y dirigía, y después escribíamos a mano las invitaciones, Ay, es repartiéndolas espectacular. en la manzana. Y yo era la casita de mi infancia, era un chalecito con un garage que tenía una bajada así, ese era el escenario. Ah, qué Y la divino. gente venía a vernos, eso lo hacía en el barrio. Y después, cada fiesta familiar que había, el cumpleaños de no sé quién, la Navidad, lo mismo con mis primas, pobres santas, y mi hermana, pobre santa, que estaban todas en la vecindad, las primas. La obrita de teatro escrita, protagonizada y dirigida por... Insoportable. Así que Es eso espectacular, amiga. claramente era eso. Después en el secundario era la típica que se apasionaba por las clases de lengua y literatura y de los análisis. Y recuerdo particularmente en cuarto año que tuvimos una profesora que era excepcional, pero con poco carácter. Y entonces era, siempre mis amigas al día de hoy se acuerdan, yo en primera fila, era una clase para mí. Atrás pasaba de todo, atrás mío había gente corriendo, quilombo, no sé qué, y yo así, porque la tipa analizaba un poema de Machado con los sonidos que el tipo ponía en la frase y que eso replicaba el tintineo de las copas, y yo estaba como, ¿qué? O sea, ¿qué es este mundo que me estás ofreciendo que me vuelvo loca? Así Qué que sí. increíble. Claro, O sea, siempre fue como tu canal de expresión. O sea, claramente vos encontraste ahí un canal de expresión para también comunicarte con el mundo y divertirte y jugar, y sigue siendo así. y fue así cuando Maravillarme, terminaste. porque para mí era como, ¿no? Claro. Escuchar a otros también. Me acuerdo, el otro día recordaba cuál había sido la primera feria del libro que fui, que a mí no me han llevado mis padres, no era algo muy inculcado. Yo fui, la primera estaba en cuarto año, a los 16, y fui a ver una charla con Bioy Casares. Ah, Qué mirá. increíble. Ay, ahora no me acuerdo si era con Sábato o con Bioy. Bueno, ahora se me hizo un lío perimenopáusico, pero uno de los dos era. Pero alguno de los dos era. Bueno, después googleo bien. Y era esas cosas, de meterte a una charla, ¿viste? Ni hablar después cuando entré en letras, que mi cerebro hizo... Claro. O sea, explotó en fue mil pedazos. una decisión, digamos, totalmente ya directa, Clara. ¿no? O sea, terminaste Sí. la secundaria, te fuiste ahí. Pero acá Me viene tiré un de momento... palomita. Sí, me tiré de palomita, pero no, hubo un momento de decepción importante cuando entro a letras, pero yo quería escribir. Entonces yo hago todo el CBC y cuando entro a la carrera nos dan una charla orientadora para ingresantes y lo primero que dicen, yo absolutamente desmoralizada, la carrera de letras no te enseña a escribir, te enseña a leer. ¿Yo qué? Listo, chao, me Hemos fui. sido engañados. Yo, ¿cómo no te enseño a escribir? Yo vengo a esto. Entonces, bueno, Me ya estás está matando. ahí, Claro. rígida. En aquel momento no gozaba de la flexibilidad que gozo ahora. Que la vida me ha Ahí ya- Me brindado. quedé ahí. Odio. Obviamente que el poder leer te da muchísimas herramientas, pero yo ahí empecé a escribir cada vez menos. Es una carrera muy, muy exigente. Yo laburaba 9 horas en una oficina, o sea, no me quedaba mucho margen para escribir. Entonces escribía por las mías o hacía algún tallercito de teatro por las mías, pero sin frecuencia, ¿no? De repente un día escribía un cuento, pasaban meses, no escribía. Y ya promediando mis 20 dije, ¿qué estamos haciendo? Claro, Y claro. ahí me claro. pausé. Por eso después hiciste escribir o escribir. Es que claro, o sea, en Claro, realidad vos porque hiciste sí. todos tus talleres porque dijiste, yo no voy a dejar que a la gente le pase lo mismo que a mí. O sea, Claro. acá vamos todos a escribir o a escribir. Acá vamos basta. a escribir y que Basta nadie de te venga a academia. decir que no podés. Claro. Porque bueno, letras es una carrera hermosísima, pero también había una cosa muy académica. Claro. Que por suerte cuando estaba terminando y yo ingreso a la Escuela de Arte Dramático, que era lo menos acartonado que habías visto en tu vida, Claro. me sirvió un montón para desarmar. Yo había ido acumulando rigidez, Claro. rigidez. Y entonces entro ahí al EMAD y era lo opuesto. Yo en mi cerebro no entendía nada, era muy feliz ahí. Y ahí empecé a encontrar estas formas más blandas
de cómo yo quería acercarme a lo literario desde lo artístico y no desde lo académico, ¿no? Claro. Yo soy muy estudiosa, me gusta mucho estudiar, entonces en un momento estaba como muy, muy académica, que también me da mucho placer, lo intelectual. Pero bueno, cuando después le puse el cuerpo a eso, Claro. yo venía mucho mente, y el alemán me empezaron a bajar al cuerpo. Y ahí fui encontrando como formas más alineadas con mi esencia, en realidad. Está Y ahí, bueno, buenísimo. se empezó a armar todo, ahí empecé a escribir más regularmente. Claro, se empezó a integrar todo. Sí, A como más integrar. pasar por el cuerpo, más accionar, más algo concreto, ¿no? Como Sí. bajar toda esa intelectualidad a la realidad es necesario y que me parece Sí. también que es un poco los procesos que vos acompañás. O sea, es bajemos todas esas ideas que vos podés llegar a tener a un papel, empezá a escribir, empezá a escucharte, a saber quién sos, a leerte, ¿no? Hasta Sí. internamente, que me parece que está buenísimo porque es como agarraste todos tus dolores y dijiste, bueno, vamos Tomen. a hacer algo fructífero con esto, gente, no se preocupen que acá estoy. Sí. Y me intriga, perdón, te interrumpí. No, solamente que iba a señalar que también en este proceso de acompañar a la gente que escribe, sugiero mucho la lectura. Claro. Sí, Porque sí, a sí. veces se arma mucho esto de voy a actuar, pero no veo otras de teatro. Voy a escribir, pero no leo. Bueno, no. Claro, no me Claro. conviene. No. O sea, no conviene, no. Ahí me pongo talibana. No, punto. O sea, no. Lee. No, tenés que leer y tenés que leer buenas cosas. Digo, vamos por acá, ¿no? Claro. Siempre trato de sugerir textos que vayan alineados o por su estructura, o por su forma, o por su temática, o por su registro, a lo que la persona está escribiendo y de paso abrirle ahí munditos, ¿no? Entonces digo, bueno, acompañar también. Claro, haces una curaduría literaria también, un poco. Sí, porque me parece fundamental tener los referentes. Bueno, está bueno eso forma también. parte del aprendizaje Bueno, es también. una linda mezcla entre la carrera de letras que te enseña a leer y lo otro que te enseña a Sí, escribir. que Está me enseñó a bueno. leer claro. y que me dio mucho background de clásicos, de mucha base, ¿no? Porque Y sí. hoy hay como todo en Instagram y tal, como todo un universo literario que está un poco acotado, un poco demasiado para mi gusto, acotado a lo contemporáneo, que por supuesto es espectacular. Digo, yo escribo, así que obviamente quiero que me lean, soy la contemporánea a la que quiero que leas. Claro. Digo, no es que voy en contra de mí misma y mis producciones, pero digo, vamos a las bases también. Claro. Totalmente. Sí, sí, Y sí. eso se perdió un montón, se perdió gusta. mucho. Entonces, bueno, yo también trato de traer un poco, no siempre solo voces contemporáneas en el club de lectura, sino voces de fines del siglo pasado, por lo menos. Claro. De Me mediados gusta el del por siglo lo menos. pasado. Claro, como para, bueno, che, mirá esto, ¿no? Cómo se escribía, dónde está era una escritora mucho más compleja Claro. en términos de atención y entendimiento, y que me parece re importante en este momento poder recuperar esa complejidad. Claro, Si no, todo es como una nivel- lectura escroleo también, ¿viste? Claro, de involucramiento, ¿no? Con eso, como ir hacia a lo profundo y no quedarte ahí en... Sí, en y de la- una lectura que te desafíe un poco intelectualmente, ¿no? Claro. No nos vamos a morir por ser desafiados intelectualmente. Ah, me ¿no? gustó lo de la Como, lectura. bueno, por ahí te cuesta un poco más leerlo, te sentás un rato más y escroleás un poco menos, ¿no? Como Claro, que hay lectura mucho por de- escroleo me encantó. Muy bueno. Claro, muy es bueno. que hay mucho así ahora, muy pasatista, y está bueno, como todo, de cuando en cuando leer algo así para aflojarse, Liviano. pero bueno, como equilibremos, ¿no? Bien. Equilibremos la Y hablando de selección equilibrar. literaria. Ya miedo, equilibrar. Miedo. No, la pregunta que, de rigor, hablando de rigor, que hacemos Obviamente. a quienes vienen acá al podcast, es, obviamente, si alguna vez vos, o sea, digo, trabajás con inspiraciones de mucha gente, ¿no? Vos, particularmente, ¿te preguntaste qué es la inspiración para vos? Sí, yo siento que en un momento descubrí que la inspiración, así como esa vocecita que te habla, existe y está, y la he vivido, pero es efímera y cada tanto. Y siento que en realidad la inspiración
se puede generar en el propio hacer. Bien. O sea, la inspiración siento que a veces se vuelve una excusa, bueno, cuando esté inspirada lo hago. No, hacelo. Claro, un poco esto que hablábamos de la Hacelo mirada. y vas a ver cómo te surge la inspiración. Después hay cosas, me inspiro todo, o sea, siento que una cosa es como la inspiración en el sentido más como decían los románticos del siglo XIX, del genio, del wizard, de ¿no? la musa. Como eso, que te viene ahí, que a mí me ha pasado. Una vez me estaba bañando, me dictaron, salí corriendo con el toallón, anoté. Obviamente no era madre todavía, hoy no lo puedo hacer ni por asomo, Claro. todo ese circo. Lo he hecho, o me ha pasado de estar así medio en dormevela y escuchar tucu, 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 y yo, uy, no, me tengo que parar a anotar todo esto. Eso está... Claro, o sea, la musa, esto de los griegos y la musa, y por otro lado, más la mirada más, como decimos ahora, de los estoicos, que es como presentate a laburar todos los días, presentate a trabajar, y va a ir llegando, digamos, el virtuosismo también te genera esto de que le estás generando un espacio para que la musa llegue. Total, y además, la otra pata de la inspiración para mí es reconocer que nos inspira. Claro, Si estás atenta a vos misma, así es como que por ahí la manera en que eso se traspasa, en mi caso, a la escritura, quizás no es directa, pero es algo que no sé, leí algo de tal, me inspiró. Y me inspiró a otra cosa, no me inspiró a hacer lo que hizo tal, pero me inspiró, cuando yo digo me inspiró, digo, me encendió, claro. Me hizo sentir entusiasmo, ¿no? Para mí la inspiración, esa es la palabra, para mí la inspiración es entusiasmo. Bien, qué me gusta. Entusiasmo por la vida, entusiasmo por vivir, por experimentar, curiosidad, eso. Y después lo otro es el laboratorio, ¿no? Bueno, a ver, ¿y con esto qué puedo hacer? ¿Qué hago? Bueno, voy probando. Claro. Yo abandoné mucho lo que es el resultado. Está bueno. De hecho, no estoy publicando hace un montón y no es que no estoy escribiendo. Claro. Yo digo, cuando publico voy a publicar todo junto, va a decir, pero esta escribió 5 libros. No, yo estoy escribiendo hace un montón. Pero me bajó mucho la ansiedad de publicar. Una vez que publiqué la primera novela, dije, bueno, ya está, listo. Claro. Ahora todo lo otro sé que en algún momento va a salir y yo estoy en esta, ¿no? Claro. Como, que necesitas estar ahí, claro. Quiero ver qué onda, no tengo apuro, no vivo de lo que escribo. Claro. Vivo de mis talleres, vivo de otros libros de no ficción que escribo para editorial, vivo de otra cosa. Entonces mi literatura me la dejo por como placer. mi espacio sagrado, por placer y por búsqueda. Claro. Es muy interesante eso, porque yo soy muy fan, no sé cuál es tu vínculo con Elizabeth Gilbert, pero... La he leído, sí. Para mí eso fue una revelación que leí en ella, que es como yo a mi arte, yo la nutro. O sea, yo trabajo de cualquier otra cosa, pero ese libro no tiene que generarme a mí mi ingreso. Con eso no pago mis cuentas, como que lo dejo libre. Sí. Y para mí eso fue como que la cabeza me hizo crack. Dije, ok, voy con esa sintonía, porque uno tiene que tener una libertad. Vos hablabas un poco de la inspiración cuando hablaste de como que es un tac, así una cosa muy efímera, que te deja en un lugar. Para mí es eso, ¿no? Es como que te sitúa en un lugar. Por ahí vos no haces algo específico con eso que te inspiró. Cambia, pero te dejó en un estado propenso, ¿no? Después vos, que ahí sí, laburás. Que lo podés recuperar en otro momento. A mí me pasa mucho en la calle. Como que necesito mucho la materialidad, ¿no? Entonces ver el árbol y la hoja y cómo da la luz y qué sé yo. Y algo de eso me lo guardo y lo retomo. Lo vuelvo a agarrar. Claro. No es en el momento. Estoy caminando en la calle, no voy a hacer nada en ese momento más que caminar. Claro. Pero detecto lo que me pasó, lo que yo sentí, detecto mi sensibilidad y me lo guardo y lo evoco. Claro. Y no es que después voy a ir a describir la hoja. Nada que ver, pero solamente evoco esa conexión. Qué lindo. Claro, esa sensación que tuviste en ese momento. Está bueno. Y que también siempre decimos esto de la cajita de herramientas, que para mí, o sea, está vinculado también, que me encantaría que nos cuentes como esto de qué sentís que te inspira, o sea, qué son esas cosas que te inspiran, y si tenés alguna cajita de herramientas, decir, bueno, yo hago esto y yo sé que con esto entro en una sintonía en ese espectacular. Lugar. ¿Entendés? Sí, tengo, en realidad, en mi caso, pero esto es muy personal,
yo ya sé que una vez que me siento, ya está. Entonces, la barrera a romper es el sentarse. Bien. El sentarse eso. Y para eso, que también, esto me pasa a mí y también sé que le pasa a mucha gente, porque acompaño a mucha gente a la que le sucede. Entonces, yo tengo una herramienta a la que le puse sanguchear. Me gusta. A ver. Ya me gusta el nombre. No sé qué es, pero me gusta el nombre. Y aparte ya les digo, sanguchen. Y ya ve, Sanguchear es, o sea, por ejemplo, la escritura es el jamón y queso, ponele, y tenés un pan y el otro pan, ¿no? Vos metés la escritura entre un pan, que es algo que terminás de hacer, y otro pan, que es algo que vas a hacer en otro momento, y la ubicás. Los panes son cosas que hacemos en el tiempo. Entonces, creo que lo expliqué re complicado, pero voy a un ejemplo muy puntual. Yo el año pasado empecé a nadar. Entonces empecé a nadar porque estaba muy, muy mal anímicamente, así como medio saliendo de un puerperio que fue muy desafiante y estaba así como muy mal, y una de mis mejores amigas, que además es médica, que el deporte yo no quería hacer ningún deporte, fui a nadar porque era como lo mínimo que más o menos podía hacer. Lo mismo vital y móvil. Si quiero floto, pero si algo cumplí. puedo hacer es meter 3 brazadas, algo que mínimamente me convoque, bueno. Y otra amiga, una gran amiga que también es escritora, me dijo, escúchame, para motivar, pues yo decía, bueno, tengo que ir a nadar, pero no tenía ni ganas. Ahora amo ir, pero en ese momento era como, bueno. Entonces mi amiga me dice, ¿por qué, me dice, no llevas un diario de tus clases de natación? Entonces cuando vos terminás natación, escribís y para vos ese es el premio por haber ido a la clase. Bueno, me funcionó perfecto. Porque yo iba a la clase de natación, ya en la clase nadando iba taca, 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 una. Muy buen consejo. Que me permitía sobrellevar muy bien. Iba a casa y tenía entre 20 y 25 minutos para escribir porque me iba a un trabajo presencial. Son esos 20 o 25 minutos que cualquier otro se hace un mate y mira Instagram, o pone un lavarropas, o lava 3 platos, o los pierde. Yo sabía que esos 25 minutos eran sagrados. Claro. Ese era mi sándwich. El pan era la clase de natación y el otro pan era el trabajo y tenía 25 minutos ahí que todos te dirían con 25 minutos para la escritura no haces nada. No, mi amor, si lo haces 3, 4 veces por semana, haces mucho más que nada. Sí, yo hice un libro en todo un año, por ejemplo. Y yo aparte escribía mis otras cosas. Yo después escribía mis otras cosas. Esto era para esto. ¿Y qué pasaba? Que yo ya me sentaba, porque yo ya había estado taca-taca nadando, me sentaba y tenía un montón para decir, decía, no me van a alcanzar los 25 minutos. ¡Qué loco! Así, rapidísimo, porque tenía los minutos contados, ¿no? Entonces, si yo sé que termino de hacer una actividad a las 3 de la tarde y a las 3:30 tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, por decirte, no descarto esa media hora. Porque el gran problema es decir, ay, pero en media hora... Ay, pero en 15 minutos, son 15 minutos. Te dan hábito, te dan práctica, te dan oficio, te da flexibilidad. Ponete, si vos miras tu día, vas a encontrar un montón de huequitos así, donde puedes sanguchear. Y no esperar que sea el día. Ese es uno de los mitos que digo, bueno, estuve escribiendo 5 horas. Es hermoso. Yo como mamá ahora, la verdad que contados con los dedos de la mano, que me tengo que ir de viaje para poder escribir 5 horas seguidas. Claro, pero está bueno esto de la limitación como herramienta para la inspiración. O sea, es como, pero digo, herramienta de esto de él presentarse a trabajar, ¿no? Y es como, va a ir llegando, va a ir apareciendo. O sea, no necesitas irte al medio del campo y tener una semana para escribir un cuento. No, esa es la mentira más grande. Claro, sino que es en el día a día y decir, vos, o sea, la limitación de tiempo es una flor de herramienta. Es como, a ver qué haces con esto. Y la palabra que usás, me pone la piel de gallina esta palabra que usás, presentarse, porque es la palabra que yo usaba para ir a natación. Yo las primeras semanas sufrí un montón, no estaba a la altura del grupo, porque me anoté en un grupo de intermedios, porque no me da el horario, no estaba a la altura del entrenamiento. Pulmonar. Del entrenamiento, claro. Sí, no estaba a la altura. A la segunda clase, la profesora me dijo, yo te tendría que pasar a la clase principal. Te dije, por favor, no, es el único horario en el que puedo venir, no me saques esto.
teneme paciencia, le dije yo. Hoy por hoy duplico la cantidad de metros. Bien. Pero digo, en ese momento, que para mí era como sentirme aparte, imagínate, Sol en Aries, ascendente Leo, la peor de la clase, Obvio. me banqué ser la peor de la clase, y yo entonces cuando llegaba, decía, presentate a la clase, después ves qué podés hacer ahí. Claro, Después claro. nos fijamos. Presentate. Sí. Presentar. ¿Qué es eso? Ese fue mi lema, presentarme. Y Sí. con la escritura para mí es igual. En algún Es momento igual. va a suceder. Pero también es, bueno, Es que yo es cada con vez que me todo. siento a escribir no pretendo que sea una obra maestra. No, es La que verdad es no lo todo pretendo. así. El día El- que vos querés armar un proyecto personal es lo mismo. Tenés que presentarte por vos. O sea, sentate, tenés 15 minutos, sentate y presentate por vos para eso. Y ahí yo creo que está esto del trabajo estoico, de el presentate diariamente, hacer ese trabajo que quizás no es glamoroso, no es divertido, pero es, y la sumatoria de esos presentarse es lo que después genera que la inspiración llegue y tengas esa herramienta, ese oficio que vos decís, después poder volcarlo en un cuento. Sí. La sumatoria era la otra, iba a decir, estamos muy alineadas con los Estamos muy conceptos. conectadas. Es eso, es la sumatoria. Claro. Es la sumatoria y de veces que te pareció que fue Insignificante. Sí, lo que a mí me indigna un montón es esta idea de que, bueno, los grandes escritores o escritoras consagrados parece que se sentaron, escupieron algo en una sí. hora y ya ganaron el Nobel. Y si vos escuchás una entrevista a esa persona, te cuenta que antes de eso dejó ir 20 libros, 20 cómics, o sea, Claro. Totalmente. lo que yo sí noto ahora, que es algo que en lo que hago mucho hincapié, yo todo el tiempo digo, chicos, la literatura es para perder el tiempo. Qué interesante. Acá vienen a perder el tiempo, vienen Qué a escribir bueno. 1000 veces algo para que no funcione y para decir, bueno, es un cuentito y ya está. Yo me acuerdo en uno Está de buenísima mis esa talleres frase. literarios más importantes que hice, yo había trabajado un montón, reescrito los cuentos, para mí habían quedado buenísimos, yo era tipo, bueno, los publicamos, y mi maestra me dijo, bueno, tenés una linda cocina, como ahora te podés poner a escribir para publicar. ¿Y esto qué era? Claro. En el momento la odié un poco, después la entendí, dije, tiene razón. ¿Por qué? ¿Porque trabajé un montón? Claro. O sea, se necesita trabajar un montón para llegar a algo. Claro, o Sí sea, o sí. no todo tiene que ser para publicar. Hay cosas que es trabajo. Sí, pero además es parte del Punto. proceso. Y que es parte. Que es sí, un poco lo parte. que celebramos acá. Sí. ¿no? Pero que acá totalmente. nadie quiere perder el tiempo, y perder el tiempo es lo mejor que te puede pasar. Es que hay que No. entender eso. Por eso esto que como que entender que darle lugar y darle espacio a hacer algo por hacerlo es tan importante como lo productivo. O sea, Total. como hago esto que me retribuye esto. Ambos Sí. son productivos. Y yo pensaba, esto que me encantó este concepto del sándwich, porque al final termina siendo como el huevo de la gallina, que como que se integra todo, porque digo, al igual que vos te sientes 20 minutos, es importante que vos vayas a tu clase, porque si no está la clase, no está el No sándwich. están los 20 minutos. Exacto. Sí. Entonces es espectacular porque empieza como a hacer la vida algo más completo, ¿no? Como que no es, bueno, o escribo O voy a la clase de voy a la natación. clase de natación. No, como que una cosa se conecta con la otra, ¿no? Es muy Sí, que es, zarpado. lo que que es un poco lo que retroalimenta. decías antes, al principio, con esto de me di cuenta que mis talleres retroalimentaron mi escritura. O sea, Tal como cual. esta conciencia, que es lo que nos pasa a todos en realidad, y un poco es el ideal, que es todo lo que vos hagas va a ir retroalimentando. No es que tiene que estar directamente vinculados, pero siempre va a retroalimentar, ¿no? Ni hablar de la inspiración, me parece. Total. Pero es una mirada también, ¿eh? Porque Sí. lo podés estar viviendo así y vivirlo en compartimentos aislados. Digo, esa mirada integradora también la pone uno, ¿no? O sea, no Sí. viene dada tampoco. Como que ahí hay algo de... Bueno, es que yo creo que no se puede acompañar ningún proceso si uno no está realizando constantemente un trabajo de autoconocimiento sobre sí mismo, ¿no? Como digo, como que ahí hay un trabajo muy grande que yo hago siempre también por registrarme a mí y también cómo voy cambiando, cómo fueron cambiando muchas cosas de cómo las pienso, ¿no? Y que está todo bien, digo, bueno, y permitirme esa evolución, ese crecimiento, y decir, bueno, yo antes pensaba que esto era así, ahora pienso que esto es asá, pero digo que si no hay como
conocimiento de una en el proceso y también de las propias frustraciones, porque es como que yo digo, che, bueno, a mí también me pasa que a veces me frustro con él. No es que, ay, yo todo mi proceso es como... Es fantástico. No, Yo estoy bárbara, chicos. no, claro, yo también. Y ahí vas y buscas a otro que te hace el aguante, ¿no? Claro pero digo, que sí. Pero Bueno, y digo, hablando de bueno, esto de acompañar procesos, nos encantaría también que nos cuentes un poco esto, cómo los talleres que vos das, cómo funcionan, qué tipo de talleres son, cómo sumarse. claro, bueno, hay varios talleres, no los doy todos en simultáneo ni en el mismo momento del año, me voy organizando. Uno es el Se Escribe, que lo repito bastante, porque es como mi semillero para Claro. mí, y es este lugar, o bien para la gente que nunca escribió y quiere empezar, o vienen muchas personas bloqueadas, personas que en algún momento escribían y en un momento entraron como en una estepa de creatividad o de espacio para sí mismas. Y entonces es un taller bien para desbloquear. Entonces, a mí ese taller me encanta porque convive gente que es la primera vez que va a un taller, con gente que por ahí, no sé, hasta estudió letras y está bloqueada y necesita ese corte. Y es un taller muy, muy de laboratorio, de escritura en vivo y bien, bien experimental. Qué lindo. Después tengo un taller intermedio donde ya vamos trabajando con reescritura, con devoluciones, con tener la paciencia de volver una y otra vez sobre el mismo texto. Ahí a algunas personas se les juega otra cosa que es el desafío del aburrimiento. Pues ya quiero pasar a otra cosa, ya quiero escribir un texto nuevo. No, bueno, a ver, quedémonos un poquito acá. Claro. Y les voy mostrando las bondades de reescribir para que se enamoren. Y eso lo entiendo muy bien porque a mí también me pasaba. Forma parte de una ansiedad de producción. Claro. Pero es que no lo termino más este cuento. ¿Y cuándo hago otro? No, estamos con este. Claro, el proceso. O sea, No, ese este. taller es más de atravesar el proceso puro y duro. Sí, sí, y sobre todo para quienes lo hacen por primera vez con esa dinámica, después empieza a pasar una cosa hermosa que es cuando descubren que se pueden engolosinar y es como, ay, ahora le quiero cambiar esta coma, viste que nos ponemos como Claro. Y ahí en algún momento tengo que ser como la psicóloga que dice, te doy el alta, ya está. Claro, ya está, hasta acá. No tienes más. Porque lo podés transformar para siempre, pero también hay que saber Sí, hay un momento en que hay que soltar la obra, sí. Ya está, listo, ya está. Bueno, después está escribir y publicar, que este sí ya es como el más, como para avanzados y es más power, porque tiene mucha demanda en el sentido que tiene mucha reescritura pura y dura, porque el objetivo es publicar un libro. El año pasado publicamos un libro hermoso de cuentos, una antología de cuentos escrito por 9 autoras, que se llama Lo que no contamos. Lo presentamos en noviembre del año pasado en la casa de Lolita. Un libro lo editamos con Bleck. Yo ahora tengo un sello editorial en editorial, ya que es Luz Santo Mauro Talleres. Entonces la idea es que todas las producciones que vayamos sacando con mis alumnos salgan, sea una colección. Este año ya vamos por el número 2 y la verdad que el libro que publicamos el año pasado quedó materialmente hermoso y en su interior los cuentos los laburamos con el mismo nivel de una publicación de gente que se dedica profesionalmente a esto. Y bueno, estuvimos también ahora en la Feria del Libro, que fue una experiencia hermosa porque se acercaron ya no solo las personas conocidas que por ahí le compraban el libro a las chicas porque, bueno, su tío, su amigo, su no sé qué, sino gente que no conocía y se veía atraída por el libro, entonces nos preguntaba de qué se trataba y conversábamos y leían un poquito por encima y lo compraban, entonces... Está buenísimo también, digo, la experiencia de esas mujeres, de estar escribiendo y de repente verse presentando su libro en la Feria del Libro. O sea, me parece que está buenísimo, es un montón. Para mí hay algo muy importante que es como, así como reivindico un montón el proceso puertas adentro y de darle todo el tiempo que eso requiera, también reivindico la necesidad de mostrar lo que uno genera. Y compartirlo. Se termina de completar ahí. En algún momento en algún momento, no importa cuándo, esto tiene que ver el mundo. Sí, no es como una cosa que hago solo para mí, no es solo para mí, no. Tiene que ver el mundo. Y no sé, por ejemplo, nos pasaba que se acercó un jovencito, que soy una señora, un jovencito, nos pidió que compró el libro, que se lo firmáramos. Yo dije, bueno, debe dedicarse a escribir y por eso lo quiere comprar. Entonces dije, vos escribís, te dedicás a escribir. Y el chico me dice, no, yo soy psicólogo. El libro se llama Lo que no contamos y está escrito, las autoras son 9 mujeres. Yo soy psicólogo
Y pienso que leyendo este libro puedo ayudar más a mis pacientes mujeres por lo que vi en la reseña de lo que tratan los cuentos, por esto de lo que no contamos. Yo dije, listo. Wow. O Esto es espectacular, dijiste. mi misión en la vida, ¿entendés? O sea, empieza la cadena de maravillas, ¿entendés? Claro. Que para mí es en esas cosas chiquitas. Vino un pibe que y volvió. Ayer estuvimos por última vez, yo ayer no pude ir, me contaron las chicas que fueron que el chico volvió a conversar, o sea, porque efectivamente después de comprarlo los estuvo leyendo y encontró ahí lo que buscaba. Y dije, bueno, esto es maravilloso, maravilloso. El proceso de escritura es maravilloso. O sea, a mí me intriga mucho como, porque, no sé, yo me dedico a dibujar y también en un momento hice escultura y como hay algo de cómo vos procesás lo que querés decir y la materialidad que a veces hasta es cansadora, como, pero digo, escribir, que tiene su técnica, es como que todo es posible, porque vos podés escribir lo que quieras. No hay una traba técnica, más allá de, obviamente, sí, digamos, el oficio. El oficio de escribir, pero digo, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para decidir? Porque me encanta, la gemiana te dice, ¿cómo haces para decidir qué contar? Amo esto. Todo lo podés hacer. Quiero ver qué te responde Aries. ¿Qué me responde Aries? Aries? Nada. No, yo descubrí en un momento, lo importante es lo que descubrí y ya aceptarlo. Claro. Yo descubrí que de lo que yo supuestamente quería hablar, nunca podía hablar. Porque eso no salía y salía otra cosa. Y yo digo, pero la puta madre, quiero escribir no sé qué, y salía otra cosa y en un momento dije, bueno. Tiene que ser esto entonces. Claro, eso fue un aprendizaje muy valioso porque es una frustración muy grande para unas personas que toman los talleres esto de, no, pero yo quería escribir no sé qué. Bueno, pero no fue por ahí. Respetemos lo que está saliendo, por lo menos para hasta agotarlo, porque quiere decir que hay algo adentro tuyo que quiere salir. Ser contado. Entonces, hagámosle ese lugar. Sí, yo creo que en el ejercicio, claro, que en el ejercicio del hacer aparece. O sea, pero yo creo eso en la vida. O sea, es como en el ejercicio de hacer, en el accionar y en el poner en el mundo, empieza también a tomar forma y a aparecer esto de pulir, lo que vos decías antes, como pulir la propia voz, pulir qué es lo que realmente quiero decir, pero va a surgir en el momento en que yo lo comparto, en que lo empiezo a mostrar también. Ahí hay algo que por lo menos a mí me sirvió mucho, que era, a veces me pasaba o que quería escribir sobre puntual y se me caía ni media idea, e iba por otro lado, y a veces me pasaba, quiero escribir, tengo ganas de escribir, ¿qué escribo? Ni idea. Y entonces también fui aprendiendo a hackear ese ni idea, que era ni idea de verdad, porque aparte cuando tenía una idea tampoco la idea salía. Entonces, ¿cómo hacía? Y bueno, y ahí empecé a escribir, a permitirme escribir cualquier cosa. ¿Cómo arrancar? Cualquier cosa. ¿Cómo arranco mis maneras de romper cuando estoy muy perdida? Cuando arranco algo de cero, ¿no? Porque cuando ya venís escribiendo algo es más fácil, es releer y medio que te pones en el mood. Pero cuando arranco de cero, o bien arranco cual diario íntimo, como un caldeamiento de escribir qué me está pasando, qué me preocupa, y de ahí no sé cómo en algún momento ya estoy en otro lado escribiendo otra cosa. Salgo a caminar siempre. Salgo a caminar, observo. La escritura es mucha observación. Mucha. Vos salís a caminar y podés hablar de lo que sea. Claro. Viste una mamá amarreando al pibe, viste el árbol que no sé qué, viste un auto que pasó medio rápido con la música. Ya está. Yo empiezo a describir. Después, por lo general, todo eso lo tacho y no va al texto final. Pero eso me abrió la puerta. Claro. Yo de ahí me fui. Después es ver, bueno, a ver, ¿dónde empieza el texto final? Bueno, empezó acá, listo, vamos con esto. Pero no me pongo grandes metas. Yo lo que me pongo es rompo el blanco de la hoja como sea. Después vamos viendo. Claro, me gusta esto de la herramienta. Claro, la herramienta de la observación, la descripción y el romper el blanco. O sea, como no sé, anda por ahí que algo va a salir. Digo, no saben qué escribir, ¿qué tenés en la mesa? Tenés este mate, describilo. Claro, empezá a describir el mate. Empezá a describirlo con pelos y señales como si tuvieras una lupa. Después ves a dónde te lleva eso. Después por ahí el mate queda eliminado, pero empezaste a escribir. Y hay un momento, bueno, a mí, ahora que vos dijiste que sos profe de yoga, en una época yo hacía yoga y a mi mente no paraba. Entonces yo entraba y las primeras posturas estaban, bueno, ahora cuando salga acá de yoga tengo que ir a la verdulería. No tengo que olvidar de 1 kilo de tomate. Ay, tengo que llamar al plomero. Bueno, la clase de yoga arrancaba así, taca, 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 taca.
había un momento que era hermoso porque yo nunca me daba cuenta cuándo, que la mente se había callado, porque era tanta la concentración en ese presente que se había callado, y recién cuando la clase terminaba y empezaba a irme caminando de casa, me decía, yo había estado pensando en los tomates cuando empecé la clase, ¿no? Pero digo, Alucinante. es un poco eso, hay algo de que tenemos una mente muy rumiante, hablando todo el tiempo, bueno, no se la calla reprimiéndola, se la calla haciéndole un lugar, déjala hablar, Sí, eso es lo que dice el Tao. Esa es la meditación zen. Muy bueno. sacalo. Que no es callar la mente, sino nada, hacer un espacio, abrila, déjala que fluya. Sacalo, entonces bueno, salió toda esa, listo, y en algún momento entraste al texto, ni te diste cuenta cuando fue un momento y dices, mira, estoy escribiendo un cuentito. Esto de permitirte escribir y no estar pensando en publicarlo, tiene algo de eso, de decir, le estoy dando mucha importancia a que estoy escribiendo y qué es lo que quiero escribir. Bueno, es eso. Exacto. Sí, No más que eso. Hasta ahí llegamos. Comprender los momentos sin asustarse, ¿no? Digo, bueno, si hay un momento de parate, bueno, confiemos en que en algún momento termine el momento de parate. Si estoy en un parate hace 5 años, salí a pedir ayuda. Claro. ¿no? Claro. Pero si estás en un momento de parate, bueno, esa pausa también es necesaria. Porque mientras estás viviendo, ¿no? O mientras estás sobreviviendo según lo que te esté pasando, o mientras estás... Sí, y también es un espacio que puedes aprovechar para buscar inspiración en distintas cosas. Ya, Sí. como nutrirte desde otro lado y confiar en que en algún momento va a llegar ese momento de buscar ese sanguchito y sentarte a trabajar, básicamente. Y la escritura de lo mínimo, ¿viste? Bueno, si de repente tuve 10 minutos y tengo una libretita así y anoto ideas. Yo tengo mucha gente que ha venido con miles de notas de celular que terminan siendo un libro. Claro. Y por ahí son años de notitas en el celular que después cuando se sientan a escribirlo concienzudamente, bueno, ahí sí, por supuesto, hay un trabajo, ¿no? Pero fue no dejar pasar eso que estaba ahí a la mano. Sí, Claro. no dejar pasar la inspiración. Exacto. Básicamente. Claro, y las ganas. Y las ganas. Y las ganas, ¿no? Sí. Ese Totalmente. entusiasmo que vos decís que para vos es como seguir el entusiasmo que va a mermar la intensidad, ¿no? Que va a estar el momento en el que tenés que ponerte más Pero lo en la escuchaste. parte más engorrosa, claro, pero lo escuchaste. Claro. Sí, y todo proceso creativo tiene sus fases, ¿no? No es lineal, no es todo la exaltación y la efervescencia y el furor, ¿no? Bueno, hay distintos momentos también y tomar todo como que es parte, ¿no? Yo digo, como no asustarse, no Claro. asustarse, con que ahora es el momento de, no sé, o que más, a cada uno sabrá qué es lo que más le cuesta de su proceso creativo, porque también eso varía según la persona, ¿no? Claro. No. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho más, y siempre se lo digo a las chicas, porque todos, la parte de reescribir, qué difícil, a mí me encanta. Le digo, bueno, a mí me cuesta un montón la parte de la primera bajada. Esto que vos me preguntabas, ¿cómo, bueno, cosas que escribir? Ni idea. Yo es como que ya quiero tener el primer borrador y después soy una obse de la reescritura y ahí me regodeo toda y me encanta y es mi momento. Pero bueno, para reescribir tenés que tener una base. Claro. Y bueno, yo tengo que pasar ahí. A mí esa no es la parte que más me gusta. Claro. A veces sí, cuando estoy más inspirada o más alineada, sale tipo así y a veces estoy girando en falso hasta que encontré que era lo que yo quería contar y baja en un primer borrador. Y después cuando tengo el primer borrador, yo fluyo, soy feliz, toqueteo todo, termina siendo otra cosa, pero ya está esa base. Claro, Y hay pero- gente que es todo lo contrario. Claro, pero Claro. tiene que Yo ver. quiero largar, después no quiero ver nada como lo rehago. ¿viste? Claro. Bueno, pero está bien, está bueno porque tiene que ver con esto que vos decías de que cada uno, ¿no? Esto, conocerse, no solamente para empezar a escribir, sino conocerse también en esto el proceso creativo, qué parte, porque tiene partes, a vos te genera más desafío. Y saber Claro. que esa parte es la que más vas a tener que sentarte a trabajar. O sea, básicamente. Es que sí, por eso también lo de la sanguchada está bueno, porque a mí, cuando tengo que reescribir, no me cuesta nada sentarme. Voy Claro. desesperada. Cuando tengo que largar de cero, Claro, ahí me cuesta un poco más. Entonces, bueno, ahí ayudarse, total. ¿no? Y hablando de hacer ayudarse. lugar en la agenda. Sí, y hablando de ayudarse, siempre preguntamos también a quienes vienen, alguna frase que tengas que te inspire. Sí. Bueno, esta es de Liliana Hecker,
que es una autora argentina que me gusta mucho, una gran cuentista, gran novelista, maestra de maestros, que para mí, o sea, resume mucho como yo siento la escritura y el arte y los procesos en particular, que ella dice, las ganas de escribir vienen escribiendo. Qué linda. Me encanta. O sea, no esperes a tener ganas tampoco. Claro. Sí, sí. Para cualquier cosa que quieras encarar. Claro, ¿no? Como, sí. ¿no? Como, bueno, las ganas de nadar vienen nadando. Podría parafrasearla perfectamente. Sí, sí, para ¿no? lo que se Para te ocurra. cualquier cosa. Sí. Me encanta. Sale taza con esa frase. Sí. Sí, es sí, muy hay algo, muy y también linda. me gusta mucho que lo diga ella, que tiene más de 80 años, es súper consagrada, es súper prolífica como escritora, y de alguna manera enfrenta los mismos desafíos que cualquiera de nosotros, ¿no? Porque si lo dice es porque lo ha vivido también. Claro. Y bueno, eso es sanguchear también. Sentate a escribir, como decía Claro. Vero, presentate, ¿no? Claro. Porque obviamente que si estás buscando esa vía es porque las ganas están. Sí, obvio. Si no, o sea, no sé, yo no voy a hacer kung fu, Claro. no escribo, o sea, como no, Claro. digo, las ganas están, el tema es que a veces lo que se interpone son cosas que no tienen nada que ver con el deseo. Tal cual. Puede ser una inseguridad, puede ser una flojera, puede ser una pereza, puede ser una resistencia. Sí. Hay veces que hay cosas que La no crítica queremos que interna. salgan, y van a salir. Sí, Total. totalmente. Sí, ¿no? sí, Eso sí. es bueno. Es como esto, ¿no? Que vos decías de los mitos, ¿no? Como que se interponen ahí, no, bueno, esto debería ser así. O si Sí. escribo, tiene que ser la obra maestra. Tal cual. Sí, y aparte están naturalizados de una manera que Que no nos damos cuenta, ¿no? no. Y esto que vos decías también, ¿no? Como de, ¿cómo era la frase? A escribir. Las ganas de escribir vienen escribiendo. Las ganas de, bueno, es como dedicarle tiempo a eso, ¿no? Claro. Es, o sea, yo tengo ganas de escribir, bueno, ahora dedicarle tiempo. Tal cual. Sí. Sí, y sabiendo que ese tiempo no tienen por qué ser de vuelta 5 horas, ¿no? Claro. Porque no las tenemos. Vivimos una realidad en la que no las tenemos, digo. Totalmente. Entonces digo, bueno, pero ¿cuántas horas son, no? Ujú, Bueno, ¿cuántos minutos si no son horas? ujú. Pero si lo hiciste 3 veces por semana, bueno, por ahí sumaste una horita. Sí, y es, se me venía algo, no me acuerdo, en alguno de nuestros episodios cerramos con pasemos más tiempo con nuestra gran amiga la inspiración, no me Sí, acuerdo en cuál, total. pero como que me quedo con eso esta charla, como pasemos más tiempo ahí, en ese lugar, ¿no? Como sea, de la manera que sea, y creo que también para nosotras viene siendo eso este podcast, es como, bueno, Total. ese cachito que como vos decías al principio es tac, efímero, así como, bueno, acá es como que estamos tratando Lo anclamos. Claro. quedarnos Exacto. un rato más, ¿no? Me encanta eso que dijiste, amiga. Me Sí, encanta. sí, sí, Es total. tal cual. Quedarnos un ratito más, robarle un ratito Y más. bueno, es que está entre las cosas que entran en la categoría de perder el tiempo, ¿no? Total. Necesitamos perderlo un poco al tiempo en ese buen sentido, ¿no? Me encanta eso, me encanta. Bueno, Muchas gracias, muchas amiga, gracias. por Un estar placer, acá. chicas. Muchas Me quedaría gracias. toda la vida charlando con Placerazo. ustedes. Sí, nosotros placerazo, también. placerazo, la verdad, increíble conocerte, yo no te conocía. Igualmente. Muy hermosa la charla. Gracias y nos No, vemos un en placer, el chicas. próximo episodio. Nos encantaría escuchar tu historia y seguir la charla. Así que si algo de este episodio te resonó, déjanos un comentario o escribinos a nuestro Instagram, @nave.podcast, o por mail a nuestranave.podcast@gmail.com. Suscríbete, activa la campanita y déjanos un like. Si mientras escuchabas pensaste en alguien, compartíselo, así somos cada vez más en este barco. Para conocer más sobre nuestros universos, seguinos en Instagram. Nale Ilustraciones, numenpatagonia.ar y Tadasana Bariloche. Te dejamos los links en la descripción del episodio.